Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Andrés. ¿Qué más? ¿Qué más, profe? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, sí, señor. Bueno, Vamos. profe, ¿con todo o qué? Sí, sí, señor, con todo para el día de hoy, la noche de hoy ya, La noche de 23. viernes, después del COVID, supuestamente. Sí. Buenas noches a Orlinda, Alfred. Buenas noches para todos. Buenas noches para Ángel. Hoy nos vamos con vanguardismo, Andrés. Sí, profe, pues y vamos a terminar lo de clásico o de una pasamos a vanguardismo. Entonces, espera. Preparo acá las diapositivas. Retomamos ayer. Sí, mientras el profe pues revisa la situación de las diapositivas del día de ayer, muchachos, pues les damos la información, los avisos parroquiales que hacemos todos los días para que ustedes pues tengan la información necesaria para que su proceso académico pues sea óptimo, ¿cierto? Que ustedes puedan conseguir los objetivos de esta semana, los cuales pues son dos. Principalmente terminar pues plataforma, llegar al 50% de nuestro progreso académico. Eso es uno, por un lado. Y el segundo es poder descargar y poder ir revisando, ir desarrollando también pues nuestra hoja de ruta, ¿cierto? Esos serían como los dos objetivos de esta semana, sencillitos, ahí sin tanto complique. Y pues ojalá estos espacios que nosotros pues estamos construyendo con ustedes, ¿no? Con sus participaciones, pues les sirvan para resolver esas dudas, ¿no? Por lo pronto, muchachos, pues recordarles que el día de mañana tenemos taller de formación. Ese taller de formación está enfocado en que ustedes puedan mejorar sus, a través de plataformas específicas que tenemos ahí, pues sus trabajos, sus hojas de ruta, presentación de resultados de su trabajo. Es decir, como el manejo de plataformas, ese manejo de plataformas, cómo se utiliza para presentar pues, cualquier tarea que nosotros tengamos, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser una tarea académica, sino también puede ser una tarea laboral, una tarea familiar. Así que de esa manera, pues ojalá este ejercicio pues sea un trabajo que pues ustedes puedan valorar bastante porque el tallerista es experto en este tema. Voy a compartir rápidamente la imagen para comenzar. Y la pregunta dice, ¿cómo hacer para que mis tareas sean las mejores? Aprenderás a usar diferentes recursos que te ayudarán a alcanzar un mejor aprendizaje y a crear presentaciones increíbles. Entonces, bueno, esa es como la presentación y el taller comienza a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 2 horitas nomás. Entonces ahí yo voy a estar pendiente, voy a estar acompañando al tallerista. Y pues nada, muchachos, esa es como la invitación. Recordarles que también nuestra hoja de ruta eh, de, eh, del lenguaje, ¿cierto? Se entrega el 3 de noviembre antes de las 5 de la tarde, ¿listo? Catalina Villarreal nos dice, es mañana de 8 de la mañana a 10 el taller de formación sobre este tema en específico que de seguro les va a gustar. La otra vez vimos Classroom y estuvo muy, muy interesante. Listo, entonces pues nada muchachos, eso es por ahora y hoy vamos con otro tema interesante. Ayer hablamos arduamente la literatura clásica y nos hicimos preguntas muy sugestivas que me hicieron pensar ayer en la noche y pues también al profe. Entonces le damos la palabra al profe para que podamos continuar. Lo voy a colocar como. Listo. Muchas gracias, Andrés. Entonces, ya saben, chicos, atentos a todas esas aclaraciones. Y nada, ya. Entonces, presentar. Vámonos con esa segunda parte que nos faltó, como ahondar un poquito más del día de ayer de la literatura clásica.
Pero pues ya habíamos venido hablando sobre una serie de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las características de esa literatura clásica. Habíamos dicho, oiga, ¿qué es lo que hace un texto clásico? Pues ser clásico, ¿no? Entonces, hablábamos de dos corrientes mm, que definen en sí la literatura clásica y dentro de ellas está una, pues la épica, ¿no? Que es la visión del héroe, de ese personaje protagónico que al final de muchos como obstáculos logra vencer, ¿no? Y termina logrando un propósito, termina concluyendo en un viaje. Entonces, esa es como la épica, la veníamos hablando y ustedes nos daban ejemplos ayer de Ulises, de Aquiles, de Perseo, ¿sí? Bueno, ya se me escapa el nombre de más héroes, pero ustedes mismos pues se daban cuenta de que no eran los únicos. Y decíamos, oiga, de pronto hay otros relatos que dentro de esa selección, dentro de lo clásico, no se tienen en cuenta, ¿no? Y que pues esa colección y esa recopilación de lo que es lo clásico eh, es justamente pues una discriminación, ¿no? Porque pues se cogen unos textos y se tienen en cuenta históricamente como clásicos y se legitima una visión de mundo que seguramente pues no es la única, sino que también a la par hablábamos ayer, hay otras que están saliendo y que son emergentes, pero que no se tienen en cuenta porque son minoría. Entonces, en ese orden de ideas también hablábamos de la tragedia, que ya vendría siendo como el otro sentido clásico que da la literatura griega y romana, y vendría siendo como esa parte ya no tan feliz, tan armoniosa, tan agradable de la vida humana y de la condición humana que implica la traición, la muerte, eh, una serie de eventos que tienen que ver también con el infortunio, ¿no? Entonces, hasta hablábamos ayer de Edipo, ¿no? Y cómo era que, pues, Edipo simbolizaba muy bien esa cuestión del destino y que era totalmente una tragedia, ¿sí? Y acá no alcanzamos a abordar esta parte, pero sí hay una cuestión muy psicoanalítica que quizá volveríamos a retomar las primeras clases y es que los teóricos se basaron mucho en estas historias y relatos. ¿Para qué? Para justamente justificar una teoría psicológica, o en este caso el psicoanálisis. De acá se desprende de este mito, no sé si sabían ya la condición o la patología del síndrome de Edipo. ¿Alguien conoce ese síndrome, chicos? Buenas noches a todos los que van ingresando. Estamos recapitulando el día de ayer el tema que era literatura clásica. El síndrome de Edipo, Felipe. No busquen en internet, ¿no? No, no sabes, listo. Tampoco Ángel, bien. Buenas noches, Alejandro. Listo, pues yo se los resumo. Ustedes sí saben más o menos de qué trato el cuento, bueno, el relato de Edipo. Síndrome de Edipo, sí, Andrés, es correcto. Tiene que ver con que, pues, es que ayer no lo alcanzamos a ver, pero tiene que ver con justamente, pues había, bueno, vamos a colocarlo. Se los voy a mostrar y se los voy a resumir, porque si yo lo cuento, pues no es lo mismo. Porque es lo que sucede mucho actualmente, Alejandro. ¿Qué pasa? Tenía por acá. ¿Alguien sabe qué pasó con el síndrome de Edipo? ¿O de dónde proviene? ¿El mito de qué trata? Ok, listo, bien. Ahí Alejandro nos está haciendo una alusión y una relación con dos conceptos que es
perversidad de incesto. Sí, Ángel, es correcto, es una tragedia, pero vendría siendo también una cuestión muy del destino. Viene eh, un rey, que en este caso vendría siendo Layo, ¿sí? Y pues él había querido tener un hijo y no había podido porque pues su esposa no concebía. Entonces, después de mucho tiempo, él fue como que al oráculo. Recuerden que en Grecia el oráculo es como ese templo donde uno va a que le adivinen, ¿sí? A que le digan como que lo que va a pasar en su destino, en ese factum, que es como el concepto griego. Y el oráculo le dijo que iba a concebir, pero que tuviera cuidado porque ese hijo que iba a tener lo iba a matar a él y se iba a acostar con la mujer, ¿sí? Entonces, él, pues, al ver que el oráculo le dijo eso, y en ese justo momento, pues, su mujer queda, pues, embarazada. Entonces, él decide tener el hijo, pero apenas nace el hijo, decide dárselo a un pastor para que lo abandone o lo mate, ¿sí? En algún lugar, ¿sí? El pastor no lo abandona, perdón, el pastor no lo mata, perdón, y lo abandona. Llegan otra serie de pastores, lo recogen a él, ¿sí? Un poco también el mito de José, ¿no? El mito hebreo de José y los hermanos cuando lo vendieron. Pero también el hecho es que Edipo queda en manos de pastores de otra ciudad, ¿sí? Y termina como que creciendo allá, ¿no? En esa ciudad. Cuando termina de como crecer, tiene como una especie de perfil ya más ciudadano, de soldado, decide luchar, ¿sí? Porque mientras que va en camino se encuentra con Layo, ¿sí? O sea, él va camino, va saliendo de la ciudad y se encuentra con Layo. Ellos tienen como una riña ahí entre Layo y los como guardaespaldas de Layo, y él termina matando a Layo y a los guardaespaldas. En ese momento él no sabe que, pues, es su papá. Él crece en la otra ciudad con padres adoptivos, ¿sí? Pensando que, pues, ellos son sus verdaderos padres, ¿no? Entonces, Edipo mata a Layo, que es su papá biológico, no lo sabe, ¿sí? Y en ese momento, pues, deciden como irse. ¿Qué pasa en el camino? Y es como que el asunto acá interesante. Eh, a Edipo se le aparece una esfinge, ¿sí? Exacto. La mamá, ahí como nos está diciendo Alejandro, la mamá se llama Yocasta. Es decir, la esposa ay, ahora se me olvidó el nombre. De Layo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Edipo mata a Layo después de esa trifulca que tienen en el camino hacia la otra ciudad y se encuentra una esfinge. No sé si sepan qué es una esfinge, es como un ser mitológico, ¿sí? Fantástico, que tiene aspecto, ¿no? De tigre o, ¿sí? De león, pero tiene alas y tiene garras, ¿sí? Y es como una mujer. Entonces, es una bestia fantástica, ¿no? Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué le aparece diciendo a Edipo? Le parece diciendo, oiga, pues un acertijo, ¿no? ¿Qué pasaba con las esfinges? Ellos decían acertijos y los hombres que no adivinaban, ¿sí? Pues terminaban asesinados por la esfinge. Eh, Le lanza a la esfinge un acertijo que dice que cuál es el animal que al amanecer camina en cuatro patas, al atardecer camina en dos y al anochecer camina en tres patas, ¿sí? ¿Ustedes cuál creen que es el animal que al amanecer camina en cuatro patas, al atardecer camina en dos, ¿sí? Y al anochecer camina en tres patas? ¿Cuál creen que es el animal? Muy bien, Dayana.
Muy bien, Alejandro. Entonces, eso es lo que dice Edipo, el hombre, el humano. La esfinge, pues queda como iracunda porque pues no puede eh, corchar a Edipo y se va corriendo y escapa. ¿Qué pasa? Ah, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están preguntando porque yo pasé pensando que ustedes sabían. Porque el ser humano cuando nace, pues gatea, ¿no? Entonces está en en las cuatro paticas, ¿sí? Cuando está en la juventud, pues camina en dos patas, ¿cierto? Y cuando ya anochece o cuando llega la vejez, pues está en tres porque necesita la ayuda de un bastón para apoyar su caminar. Entonces, Edipo le justificó a la esfinge esa respuesta y esa adivinanza y pues la esfinge huyó corriendo de la ira porque no pudo corchar a Edipo. Entonces Edipo llega a la otra ciudad en donde estaba Yocasta y pues el rey que era Layo, pero que no sabían que habían asesinado a Layo. Y pues ven de manera heroica a Edipo. Lo reciben y como Yocasta estaba sin marido, pues le dan como prometida a Yocasta a Edipo, se casan, ¿sí? Tienen hijos y más adelante es que el oráculo, bueno, el oráculo no, pues como que sobre el reino viene como una serie de maldiciones, ¿sí? Entonces al todo se les hace muy extraño, van a donde el oráculo, les preguntan qué por qué y el oráculo les dice que eso se debe a que tiene que buscarse el responsable de la muerte de Layo, porque hasta que no se busque el responsable, pues va a seguir cayendo esa maldición sobre el pueblo. Entonces, Edipo promete buscar y asesinar al culpable de la muerte de Layo. Obviamente él no sabía que era el mismo. Y pues cuando se da cuenta, ¿no? Termina arrancándose los ojos, ¿sí? eh, Yocasta al ver que pues es su hijo biológico y que él mató a su padre, se suicida, ¿sí? Y pues todo es una tragedia, ¿no? Eh, la única que queda ahí, es que se me escapa, creo que es Antígona, como que la hija, una de las hijas de Edipo, como que queda ahí a la vanguardia de, de, de Edipo ya cuando envejece y queda como a la merced. Pero eh, así termina el mito y esa es como la tragedia, ¿no? Cuando ya ocurre esto. Entonces, esto es pasado a un plano psicoanalítico. Entonces, ¿qué es el síndrome de Edipo? El síndrome de Edipo vendría siendo como que esa atribución, eso es pura psicología y viene de la teoría psicoanalítica, ¿no? Eh, la atribución que le damos nosotros a nuestra pareja, ¿sí? Las mismas características que vimos desde chiquitos en nuestra madre, se las atribuimos a nuestra pareja, ¿sí? Entonces buscamos de cierta manera esa estabilidad, no sé. Lo mismo pasa con las mujeres, pero no se llama síndrome de Edipo, sino síndrome de Electra. Y Electra también tiene un mito y una historia y un relato dentro de, de esa literatura clásica griega. Entonces, de ahí se pegan, pues en este caso Freud, el psicoanalista, para hablar sobre el síndrome de Edipo y ustedes se dan cuenta sobre eso y no sé, ¿qué opinan? O sea, ¿ustedes piensan que realmente uno de hombre y pensemos en el caso inverso también en las mujeres, ustedes buscan en el hombre una figura como similar a la paterna? Si es que crecieron con papá, ¿sí? Porque también está el asunto, el hecho de tener o no tener padres es un trauma, ¿sí? Tener o no tener va a ser un trauma, ¿sí? Porque te va a generar a ti pues ciertas características, ¿sí? Hay gente que tiene padres que son muy, no sé, alcahuetas, que crían bien, otros que son muy duros y a los golpes y a la violencia. Entonces, lo quieras o no, el tener o no tener padres te va a ti a generar un,
un significado, una experiencia significativa, un trauma. Yo le llamo así porque pues si hablamos desde lo psicoanalítico, ellos hablan desde el trauma. Entonces, ese trauma, lo quieras o no, es con padres o sin padres y a la final, ¿no? Yo que ya estaba hablando con una compañera y me decía como que un amigo que era antropólogo de ella le decía que el amigo no salía con mujeres que no tuvieran una figura paterna clara en su vida, en su existencia. Y ella le preguntaba, oiga, ¿por qué? ¿Sí? Qué raro, porque pues ella al parecer sí tenía como que una figura paterna en su círculo. Y el chico le respondía que porque la mayoría de mujeres, y yo no sé, eso es algo que también es debatible, pero el chico que es antropólogo decía eso, que las mujeres que no tienen una figura paterna definida, ¿sí? Son mujeres que posiblemente son locas, en el sentido de que, pues, no sé, son locas, no que sean dementes o esquizofrénicas, sino que en las relaciones pueden llegar a hacer muchas cosas o llegar a ser tóxicas, que es como el término más, más quemado últimamente. Pero entonces eso decía, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar y decía, oiga, ¿será que sí? Porque es que me ponía a analizar mi realidad próxima, me ponía a analizar mi entorno y yo, mis experiencias y mis relaciones, yo decía como que, oiga, sí. Y luego lo analizaba con las relaciones de mi hermano y oiga, decía como que, ¿será que sí? Porque es que también a mi hermano le pasó esto, esto y esto y esto. Entonces yo decía como que, uy, increíble. O sea, el tener es mejor a veces tenerlos que no tenerlos porque el no tenerlos ya es un vacío más, o sea, uno en que busca eso reemplazarlo, ¿sí? Uno crece con la figura materna o paterna cerca, ¿sí? Y uno a la final busca esa misma sensación de seguridad, de estabilidad en sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, ustedes ven por qué hoy en día hay matrimonios que son muy antiguos y muy viejos y son como niños chiquitos, ¿no? Y la mamá alcahuetea al esposo, ¿sí? La esposa le alcahuetea al esposo y lo trata como un niño chiquito y es esa misma representación y uno busca eso y lo digo por experiencia, y no digo que sea cierto en absoluto todo lo que dice Freud, porque también es re debatible lo que dice, pero sí es un aproximado a la realidad y uno podría decir, oiga, sí, es como una constante. No siempre va a ser así, ¿sí? Pero sí es como una proximidad. Entonces, miren cómo la literatura griega trasciende y también, o sea, como que se expande y habla de condiciones humanas que son ampliadas incluso a lo psicológico, a lo antropológico, a la visión de cómo es que uno simboliza las cosas, ¿no? Porque Freud habla de muchas categorías interesantes. Entonces, dice Majo, depende de qué situación vive cada uno, pero si tenemos una buena figura paterna, yo como mujer trato de fijarme en las cosas buenas con las que crecí. Correcto. Entonces, mira que esa seguridad, sí, yo también de por sí crecí solo con mi madre. Y mi papá no es que no haya estado nunca, pero no estuvo los momentos así como muy importantes. Entonces, pues mi madre, yo vivo en una visión trabajadora, luchadora, y yo también busco de por sí algo así, ¿no? Que sea una mujer guerrera, que no tenga todo así, o sea, como que uno ve esa representación en su mamá y en esa figura femenina y como que lo traslada sin que uno se dé cuenta en su inconsciente, ¿sí? A ese mismo deseo de que uno busca esa, ¿no? Esa misma sensibilidad que llega a despertar en algún momento la maternidad, ¿sí? En la pareja. Entonces, el asunto también se va a otras esferas, pero podríamos estar hablando de también lo que les digo, esto también aplica también para las mujeres con el síndrome de Electra, ¿no? Con la figura paterna y como nos comenta Majo, y es justamente eso, o sea, uno busca las cosas buenas, pero también hay cosas que uno sin querer
queriendo, ¿no? Se apropia, se adhiere. Y, por ejemplo, yo puedo decir que yo me parezco mucho en el carácter a mi mamá, ¿sí? Pero, pero ella tiene un carácter fuerte y yo soy muy flexible a veces y yo digo, no, yo no salí el carácter de mi mamá, pero cuando me la sacan, sí, posiblemente me vuelvo así. Entonces, identificar todos esos patrones de conducta en uno es como reconocerse, saber que uno está siendo constantemente como que producto de una serie de situaciones, ¿no? Pónganse a pensar por qué Freud analizaba esto. ¿Será que, como decía Alejo, ¿no? Las cuestiones de hoy en día, yo no sé, porque pues yo no es que vea mucho eso del incesto en mi contexto, por no sé, porque crecí en un contexto muy religioso y desde chiquito yo, o sea, eso nunca pasó por la mente, ¿sí? Pero yo sé que otras personas y otra gente que ha creado con otras, en otras esferas, sí ha podido llegar a ese momento y saber y hablar sobre eso, ¿no? Entonces uno dice como que, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿No? Y no es hasta ahorita. O sea, como dice Alejandro, que es en esta época, yo creo que sí ha sido siempre a lo largo de la humanidad que ha existido, ¿sí? Pero que ya lo académico se ha encargado de qué? De estudiarlo, ¿sí? Entonces, todo eso que dices de el desorden sentimental, eso que equivale a toxicidad, es que a nosotros nos falta educación en las emociones, nos falta saber educar nuestras emociones, saber cómo reaccionar ante una situación difícil y con la cabeza fría y no ser impulsivos y ser reaccionarios porque podemos embarrarla peor. Y nos falta eso, tener más serenidad. Yo no es que sea la persona más serena del mundo, ¿sí? Pero desde que entré a la universidad, sí, con las materias que alcancé a ver, eh, el propósito, o sea, la educación emocional es algo que debe aplicarse mucho, mucho, mucho en muchas esferas de la vida humana. Todas las tragedias humanas, o sea, miren esto que estamos hablando. Ustedes pueden que en su destino, en su factum, las cosas terminen bien, logren el propósito que es graduarse, presentar el IFEX, aspirar a un título universitario, ¿sí? Pero también puede haber algo trágico y es que uno no llegue y no cumpla ese propósito. Entonces, esto no es solamente de esta época, yo creo que ha sido de tantas y se ve reflejado en muchos ámbitos. O sea, los mismos linajes de sangre, si nos vamos a la historia, los que tienen el poder, cómo es que se meten entre ellos para conservar el poder, ¿sí? Las familias de los reinos todavía y los apellidos de magnates, ¿sí? Cómo es que utilizan eso para seguir su poder, ¿no? Entonces, esto es un asunto que no es hasta este tiempo, sino que siempre ha estado presente desde Grecia y que el asunto puede desviarse en algo que puede ser trágico, ¿no? Dice Tiffany, inconscientemente a veces pasa según los patrones de crianza. Correcto. Depende mucho de la crianza y de cómo nosotros, ¿sí? Nos hayamos criado y hay que hacer una eh, como retrospección, ¿sí? De ese niño interior del que fuimos y de que, porque todos los problemas que nosotros tengamos a nivel afectivo, emocional, social, vienen desde ese niño interior, ¿sí? Entonces hay que ver uno en su infancia, cómo fue su infancia para uno, oiga, yo soy así porque, es que en mi infancia me pasó esto y aquello y lo otro, ¿sí? Entonces todo esto es muy psicoanalítico y esos patrones de conducta se ven reflejados muchas veces en la literatura. Y en la clásica, pues ahí tenemos la muestra de un botón, cómo es que a la larga se coge como para hasta establecer diagnósticos, ¿no? En que hay hombres que pueden tener el síndrome de Edipo, ¿no? Y que pueden, sí, porque hay hombres que nunca salen de la casa de su mamá, ¿sí? ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Que no, ¿sí? Se aferraron ahí, son solterones, llegan a los 40 años, no se han casado, no tienen hijos, no tienen ni siquiera su casa sola, sino que todavía están ahí con la mamá.
¿por qué pasa eso? ¿Sí? Entonces, hay varias como representaciones de eso mismo que vendría siendo, es que uno reemplaza inconscientemente todas las cosas buenas y afectuosas de la infancia que le dio esa figura paterna o materna y las busca ya cuando uno está creciendo en otras personas, ¿sí? Entonces, es algo bien interesante de analizar, dice Alejandro. El equilibrio está en un hogar con los padres, el padre la responsabilidad y la mujer la fuerza. Bien, Wilman dice, yo preferí salirme de eso y aprender a hacer las cosas por mi cuenta. Creería que he cambiado muchas cosas de mi padre o mi madre. Aprendí a crear mi propia forma. Eso hace que en la casa tenga creencias distintas y conductas o hábitos diferentes. Ok, ok, Wilman. Eh, sí, es como, eh, me parece bien interesante, ¿no? Porque es como luchar contra la genética, ¿no? Luchar contra esos comportamientos y, no sé, yo te lo planteo así. Mm, yo soy el único que se habla con mi papá. De los hijos que él tiene, yo soy el único. Em, y pues ustedes dirán, ¿por qué? Porque pues si nos vamos a lo ideal, pues no es que haya sido un buen padre y eso uno lo reconoce. Pero pues yo puedo decir que tampoco fue mala persona o que no nos negó o que sí. Pero yo cuando veo a mi hermano, ¿sí? Yo veo como la misma similitud entre ellos. Ellos no se hablan, ¿sí? No se dirigen la palabra. Mi hermano, como es mayor, alcanzó a vivir más cosas con él y él quedó más herido cuando pues, yo tenía 4 años, él 8, y mi mamá nos sacó de la casa y se fue, ¿sí? Entonces, él pues tenía más edad, se acuerda de más cosas, ¿sí? Quedó más resentido. Yo sí como que, como tenía menor edad, pues a mí ni va ni viene, pues mi papá, el papá, y yo prefiero tener una buena relación con él porque pues sé que a la larga el no tenerla y que le pase algo y después sentirme mal, o sea, yo pienso en todas esas cosas y digo, no, o sea, es mejor, así le cuesta al cucho dirigirme la palabra, confesarme sus problemas y todo, yo le digo, no, pues hablemos con él. Mi hermano no, sí, mi hermano como que no, aparte, sí. Sin querer yo me doy cuenta que se parece tanto a mi papá, ¿sí? Y puede que él esté buscando no ser nada parecido a él. Pero yo cuando lo veo y cuando entablo una conversación con él, él es igual que mi papá, él es igual hermético, cerrado, como que para hablar piensa mucho las cosas y como que mm, mm, se complica para decirlas. Y es eso, es eso. Entonces uno dice como que, oiga, mi hermano, ¿qué está pasando? Está apartando a mí, pero se está pareciendo más a él, ¿no? Entonces, yo pensé por un momento eso, Wilman, con lo que tú decías, porque pues veo ese criterio y esa voluntad que tienes para decir, oiga, ¿no? Es que mi familia, ¿sí? Yo me aparté de eso, ¿no? Y decidí hacer las cosas por mi cuenta y es totalmente válido, ¿sí? Pero ojo con ese riesgo, ¿no? De que de pronto más adelante uno diga, oiga, si me parezco, si estoy tomando las mismas conductas o sí, porque yo lo digo es por mi caso, ¿no? Porque siento que mi hermano. Dime, Wilman, levantaste la mano, vas a participar ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Wow, me parece muy interesante. Pues bueno, voy a escribirlo rápido porque pues clase corre. Mira, pues, ¿qué hice yo? Bueno, a pesar de pasar por muchas cosas, depresiones, ansiedad, crisis existenciales, porque creo que siempre he tenido como ese voto de crítica hacia el mundo, hacia muchas cosas del comportamiento humano, o sea, me he lanzado mucho por esa parte de filosofía. Gracias a todo eso, pues, y gracias a las crisis, pude como encontrarme, ¿no? Es como en ese momento donde uno está como en ese abismo y uno dice, pues pucha, aquí fue, me encontré. Y uno como que se emociona porque, o sea, ni te imaginas el bienestar de decir, o sea, tanto que aprendí de mi padre y de mi madre, claro, no los juzgo tampoco, no es eso,
sino que digamos como que elegí lo mejor. Y bueno, pero estas otras conductas como que no, o sea, no creo que me aporten más adelante. Y esas conclusiones cuando las saqué, cuando pues me di cuenta de toda esa rebeldía que yo tuve, porque pues de una u otra forma he sido muy rebelde en ese sentido, que ahora me puedo decir, oye, Wilman, o sea, estás muy centrado, estás muy juicioso y estás mucho más proyectado con un golpe de madurez a mi edad. O sea, bueno, y aprovechando les cuento, y estoy cumpliendo años. Entonces, Años, Wilman. pues es algo chévere porque hoy me ponía a pensar, de wow, o sea, no ha pasado nada de 18 años prácticamente y súper bien. O sea, pienso que he creado y he cultivado algo bueno porque sé que aporta tanto a mi familia como personas, amistades, etcétera. Bien, Wilman. Bien, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por ¿cuántos estás cumpliendo? 18. 18. Listo, re bien. Entonces, a pesar de, bueno, porque bueno, yo entiendo eso. Y mira que yo también fui muy rebelde y me fui de la casa y hice varias cosas, pero, o sea, tienes buena relación con ellos, o sea, como que tomaste tu distancia, porque es que también la familia, así como te puede dar muchas cosas, también te puede perjudicar de una manera, ¿sí? Y yo les puedo seguir contando experiencias, ¿no? Un amigo también está que la familia, porque no trabaja, porque no ha conseguido nada, están que lo sacan de la casa, está desesperado, bueno. Entonces uno dice como que sí, la familia también es jodida, no es fácil. Entonces, eso que tú dices me parece súper interesante y como que a pesar de esa rebeldía, como que tú tienes las cosas claras de que tu familia es, bueno, es tu familia y toda la cosa, pero lo que tú quieres y tus sueños no son tampoco tu familia, ¿sí? Son tuyos y nadie, y tu familia no los va a hacer por ti, y tus propósitos no los va a hacer tu familia por ti. Entonces, ellos son un apoyo y van a estar ahí, pero, me pones a pensar en eso, como que realmente, oiga, sí, o sea, no es una versión tampoco romántica del asunto en la que yo, ay, tengo que tener una buena relación con mis padres a pesar de que son terribles conmigo, ¿no? No, tampoco, es también uno darse su lugar, su espacio, su momento y como tú dices, yo también siento que eso es uno salir del punto de confort, como la familia te lo da todo, ¿sí? Te da estudio, techo, ropa, comida, ¿sí? Cuando uno sale de ese punto de confort, ¿sí? Y se va de ahí, es lo que tú dices, esas crisis, ¿no? Entonces esas crisis son las que a uno realmente le hacen darse cuenta quién es uno. Y luego lo hacen decir, oiga, yo no soy mi familia, yo soy esto, yo busco por mis sueños, por mis expectativas, por mis rumbos. Y nada, pues, Wilman, espero pues tengas un feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Gracias por tu participación. Sí, profe, yo quería aportar algo relacionado pues al tema de Edipo y del psicoanálisis. Y es que, digamos que uno de los padres del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis es Freud, y pues él tiene un concepto muy interesante que se llama el inconsciente, ¿sí? Y él dice que el inconsciente está mediado o está relacionado directamente con el deseo, ¿sí? Con la capacidad de desear un objeto A. Y entonces él lo pone en los términos de la relación padre-madre o madre-padre, para poder hacer un ejemplo claro, relacionando pues el mito de Edipo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo recuerdo leyendo el texto de Malestar de la Cultura, que lo que decía Freud era que el niño, ¿cierto? Cuando nace, tiene una satisfacción tan alta en la madre, que siente una aversión o siente como una especie de irritación por el padre, Ujú. ¿cierto? Entonces, constantemente lo que nos dice Freud es que leyendo digamos, al mito de Edipo, es que Edipo permanentemente está haciendo un acto eh, fálico, ¿sí? Es decir,
asesinato contra el padre, porque vean el padre como el enemigo que La le puede amenaza. quitar la amenaza, que le puede quitar como el objeto de deseo que tanto me satisface. Pero entonces, lo que dice Freud es que cuando crecemos, el amor de madre como que se iguala, pareciera que se igualaran las cargas, ¿cierto? Porque la condición de ser bebé, de ser niño, desaparece, ¿sí? Porque nosotros crecemos. Sí. Pero entonces lo que dice Freud va más allá y dice, entonces, ese objeto de deseo por la satisfacción, por el reconocimiento de la madre, siempre es un vacío, ¿cierto? Porque la madre ya iguala las cargas, ¿sí me hago entender? O sea, ya nosotros y los hijos somos iguales, obviamente matizando esa proposición, que el padre. Y el padre se constituye, en cierto sentido, en el núcleo familiar. Entonces yo recordaba algo que decía Freud con relación a ese vacío, ¿cierto? O sea, ese vacío que nunca se puede cerrar. O sea, como esa necesidad permanente que tenemos nosotros de buscar ese objeto de deseo, ¿cierto? Sí. O sea, el objeto de deseo permanente y de alguna manera eh, eso tiene que ver con el amor también. O sea, el objeto de deseo es poder encontrar a una mujer que sea igual a mi mamá para que me dé esa satisfacción que me dio de niño. Sí. Y si ustedes se dan cuenta, esa relación entre es que no recuerdo cómo lo llama Freud. Freud dice, siempre hay un vacío en todo, absolutamente todo. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda un poco, para que podamos pensar desde ahí, y es eh, eh, un caso en el que una mujer, ¿cierto? No voy a hablar, decía que era bastante hermosa, ¿sí? Y se me acercó y me dijo, no, pues es que yo soy bastante hermosa. Pero mi amante, sí, mi esposo, me dijo que si yo bajaba entre 2 a 3 kilos de peso, iba a ser perfecta. Entonces, lo que dice Freud es, lo que le respondió Freud a la mujer fue, no, tú no tienes que bajar 2 o 3 kilos, porque si no, esa idea de perfección va a desaparecer, ¿sí? Entonces eso también tiene sentido, o sea, o sea que se Mm. constituye por algo que no se puede alcanzar Sí. y Que es como cuando. que me perturba, ¿sí? Es como que me perturba esos 2 o 3 kilos, pero si yo los llego a alcanzar, ya el sentido de perfección desaparece, Ujú. Y ya, ¿sí? ya después no va a aparecer los 2 kilos, sino la nariz. Sí. Que ahora sí para. Sí me hago entender, como que el deseo, o sea, como que el deseo siempre es un sentimiento de lo que uno no tiene. Y cuando uno lo tiene y lo posee, ya deja de uno desearlo. Exacto. Y vivimos permanentemente en eso. A mí me sucedió algo interesante y ya termino con eso, con una mujer. Y pues ya estamos en el plano de las anécdotas personales. Sí, Y sí. entonces yo dije, y pues esa mujer tenía un padre demasiado paternalista, o sea, la cuidaba mucho. Entonces, uno, obviamente para poder relacionarse con ella, tenía que acercarse primero al padre. Ujú. Entonces uno tenía que primero ganarse la confianza del padre, ¿no? Como para que el padre Sí. dijera, venga, todo bien, ¿sí? Sí. Sin embargo, el padre se fue a viajar. Y entonces yo dije, no, pero ya no me interesa. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 sí. Porque el objeto de deseo estaba mediado por el padre. Ajá. ¿Sí me hago entender? Entonces, relacionen eso con, digamos, todos los planos de la vida. Y es muy interesante poder establecer eso. Digamos, en el plano, por ejemplo, en el plano sentimental, es interesante en el plano erótico, en el Sí. plano artístico.
y uno como que uno piensa que es un obstáculo, uno piensa, uy, el padre es un obstáculo, el padre es un obstáculo. No, el padre no es el obstáculo, sino que es la mediación que me permite desear ese tipo de cosas, como por ejemplo cuando un papá es infiel, ¿sí? Entonces un papá es infiel porque hay dos relaciones ahí, el primero con la madre, con la mujer, y el otro con mal Con, llamada moza, ¿no? ujú, O como sea. con la amante. Entonces cuando la esposa lo descubre, se da cuenta que la amante no tiene sentido. Cuando la esposa lo descubre, él se da cuenta que el esposo se da cuenta que el amante no tiene sentido. Sí. Y por eso después va arrepentido de la esposa diciendo que eso no vuelve a pasar, que eso no, sí. Entonces, yo digo que todas las relaciones que nosotros tenemos están mediadas por esa vaina, todas. La Sí, política, la economía, el consumo, por ejemplo. Si ustedes ven, por ejemplo, las vidas de personas de la farándula internacional, ¿no? Como el caso de J Balvin. Todas estas personas han tenido un éxito demasiado grande, ¿sí? A nivel, o bueno, el concepto de éxito que nos venden, ¿no? sí, Pero si usted se da cuenta, cuando llegan a ese tope, ¿cierto? Se sienten bastante insatisfechos, ¿sí? Usted, digamos, hay muchos de esos artistas que sufren una condición de depresión muy alta. sí, sí. Me acordé de la liendra con eso. Exacto. Sí, Andrés, no, es que es justo, o sea, increíble porque, y todo eso viene de las pulsiones y los estímulos y de, incluso Freud habla de los deseos que se sacian, ¿no? En la boca, sí, habla de tres aspectos así bien importantes y que uno a la larga, o sea, yo me preguntaba eso. Ahorita que ya no tengo a mi abuelita porque por cuarentena y todo eso, pero, uff, o sea, ¿qué pasaba con mi anterior, sí, relación? Y es que como que un almuerzo, una comida, y eso lo fue reemplazando, ¿sí? Esa pareja por mi abuelita, porque ya mi abuelita ya no me cocinaba, ya no estaba ahí. Entonces, hasta la comida y todos esos gustos que van en la boca, ¿sí? Todas esas sensaciones, uno inconscientemente se quedan como ahí, con un peso y uno empieza a reemplazar esas cosas, ¿sí? Pero uno piensa que eso ya desapareció, que esa vaina era de chiquito y ya, y no. O sea, eso tiene como que una trascendencia en lo que tú estás diciendo, justamente todas las relaciones personales y en otras dimensiones de la vida humana, cómo se puede ver el deseo en ese sentido. Entonces, bueno, aquí voy a leer sus comentarios porque ya me dejé colgar. Tiffany dice, de ahí puede radicar un tema que me rodea mucho y es el coaching emocional. Precisamente te devuelven en el tiempo para encontrar la falla. Ok, sí. El coaching es algo que, pues, hay personas que están de acuerdo, a favor, pero que sí, quien le funciona, le funciona. La idea es que uno mismo se haga el coaching y que uno sea su propio entrenador y no caiga en tan poco tramposos y estafadores. Pero sí, totalmente válido. Es complicado porque cada día es diferente y por lo personal y por la experiencia es feo, dice Kevin. Majo habla y dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, es verdad, pero es complicado. Mira, yo no me parezco a ninguno de los dos, hablando más internamente, físicamente, a mi mamá. Listo, la genética sí tiene sus vainas, ¿no? Eh, bueno, y ya le estaban deseando feliz cumpleaños a Wilman. En serio que la paz es chévere. Y listo. Dice Alejandro, le falta por vivir, está comenzando, pero va bien. Luego, ¿cuántos años tiene Alejandro? Valentina dice, muy cierto. Alejandro dice, pillado, entre más
se prohíbe, más se desea, así de sencillo, lo que estábamos hablando, ¿sí? O sea, por eso es que cuando el esposo queda descubierto, ya la amante ya no tiene sentido, ¿no? Ya no tiene sentido porque era la adrenalina de hacer el amor secreto, furtivo, a escondidas. Ya cuando me pillan, ya, pues, no, o sea, yo a mi amante no la puedo hacer mi esposa, ¿cierto? Entonces, eso en las sociedades ¿cómo se dice? Poligo, polígomas. Me corrigen, por favor, porque no estoy seguro. Dice, es diferente el amor al deseo carnal, dice Valentina. Alejandro dice, crearlo, si todo fuera sin censura, sería más sencilla la vida, Valentina. No es en extremo, la sinceridad y honestidad son básicos en el hogar, son principios que son fundamentales según el estado de ánimo y el carácter. Coaching es muy 53, mis primeros 53. Listo. Eso, el poliamor o los poligamistas. Listo. La poligamia, eso. Hay sociedades que tienen la poligamia como eje central de sus relaciones. Nosotros somos monógamos, ¿no? Entonces, todo lo contrario. Entonces, acá prácticamente ya cerramos esta cuestión de Edipo. Pongámonos a analizarla un poquito más con nuestro entorno personal, familiar, porque pues también se va lo trágico, cómo es que actúa. Y el otro arquetipo que no, pues ayer lo medio comentamos, ¿sí? Pero es de la femme fatal, ¿sí? Y esto sale también de la literatura griega y es un concepto griego, que es la mujer que pues es mala, ¿no? La Cleopatra, la Medea, ¿sí? Esa mujer que posiblemente, si ustedes piensen en otras representaciones de una mujer que no se adapta a los estándares y que por lo contrario busca, ¿sí? Hacer sufrir al hombre o es mala por naturaleza, ¿sí? Y yo les hablaba de este ejemplo de la femme fatal. Y es esa mujer que en venganza porque Jasón se iba a casar con una princesa de otro reino, decidió matar a sus hijos. Y no le bastó, bueno, antes de matar a sus hijos, le había enviado un traje y un vestido, ¿sí? Que apenas se colocaba un vestido irresistible, que apenas se lo colocara la princesa, la prometida de Jasón, se iba a encender en llamas. Entonces, pues la prometida de Jasón termina encendida en llamas, el papá, por salvarla, también muere en llamas, y pues Jasón queda desolado y con esa tragedia encima de que le mataron a la prometida, al suegro, y también le mataron a los hijos que tenía. ¿Por qué? Por venganza. Entonces, eh, hay más representaciones a la larga y seguramente encontraremos más ejemplos contemporáneos de esa femme fatal, ¿sí? Cuando hablábamos de Lilith, Lilith es un ejemplo de femme fatal, ¿sí? ¿Se acuerdan de Lilith? De esa representación de antes de Eva, ¿no? Que había una mujer que era rebelde y por ahí nos comentaban que les gustaba mucho el mito de Lilith. Entonces, es justamente eso, ¿no? Como eso va como trascendiendo y a la larga ustedes seguramente en su experiencia y en su vida se van a encontrar con una femme fatal, con alguien que los haga parir, sufrir. No sé, no sé, yo he sido afortunado, no sé, Andrés, si se ha encontrado con una femme fatal, así que lo haya hecho volcar. No, 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 no. Todavía Listo. no. Bueno, entonces, nada, chicos, esto pues era como la terminación, eso era lo que había como que profundizar. Ya vimos ya a ciencia cierta, pues que la literatura clásica, ¿no? Pues simplemente, aquí vemos un fragmentico de Edipo Rey, ¿no? Entonces dice, Tiresias, me voy, pero diciendo antes aquello por lo que fui llamado, sin temor a tu mirada, que no tienes poder para quitarme la vida. Así pues, te digo, ese hombre que tanto tiempo buscas y a quien amenazas y pregonas como asesino de Layo, está aquí. Se le tiene por extranjero domiciliado, pero pronto se descubrirá que es
tebano de nacimiento, y no se regocijará al conocer su desgracia. Estaba hablando de Edipo, entonces Tiresias hablando con Edipo de eso y era él mismo. Entonces, acá nos podemos dar cuenta, ¿será que el destino, no? El destino está escrito ya. Qué curioso, ¿no? Porque si él no le hubiera dado el pastor a Edipo, o sea, Layo no le hubiera dado a Edipo al pastor para que lo matara o lo abandonara o que mirara qué hiciera con él, seguramente no se hubiera desencadenado toda la tragedia, ¿no? Entonces, como el mismo oráculo, al decirle las cosas a Layo, es el mismo causante y que provoca toda la tragedia, ¿no? O por miedo Layo, las decisiones que toma hacen que, ¿sí? El oráculo acerte, ¿no? Y diga, es que eso fue lo que pasó y tal cual pasó, ¿no? Entonces, si uno dice, oiga, ¿será que todo ya está escrito? Si yo, mis decisiones yo ya las cometí, yo ya las hice, o realmente yo sí soy consciente de que puedo cambiar eso por mi propio destino y que depende de mí, ¿no? Es algo que nos pone a pensar este mito y que uno dice, oiga, ¿será que yo ya tengo un destino escrito o yo estoy haciendo mi destino con las decisiones que tomo? Y ya, chicos, no sé si haya algo más para decir, para participar, muchachos. Muchas gracias a ustedes por su participación. Andrés de nuevo. Dice Ángel. Profe, tenemos una duda de Ángel, nos dice, profe, en la hoja de ruta del primer punto, ¿es necesario hablar de todos los símbolos? mm, de los que tú consideres, o sea, que importantes. Igual, ahí hay varios símbolos que uno dice como que está el yin yang, está la estatua de la libertad, está varios símbolos que uno dice, oiga, si yo hago una lista de estos símbolos, podría entender un poco más la intención, ¿no? Al situar estos símbolos dentro del cortometraje, ¿no? Entonces, los que tú consideres, ¿no? Tampoco es que sea uno o dos, sino que también hay un trabajo bien como analítico frente a esos símbolos que vayas a seleccionar, entonces no hay ningún problema, ¿listo? Los más importantes. Y bueno, muchachos, yo creo que ya podemos terminar la sesión de hoy. Eh, y pues nada, gracias por su participación, siempre como todos los días, muy, muy interesante. Y pues nada, y la tarea está en que puedan averiguar y pensar el tema de lo clásico. O sea, ¿qué nos puede decir lo clásico ahora? ¿Cierto? No solamente lo clásico es esa vaina que está ya desde esos griegos, sino lo clásico, si ven, puede traer a nuestra realidad no muchas respuestas, sino yo creo que muchas más discusiones de este tipo. Entonces, pues nada, profe, yo creo que ya podemos terminar y nos veríamos el lunes en la monitoría, muchachos, de 5 a 8 sobre el simulacro IFEX, segunda sesión. Entonces nos vemos ahí. Sí, listo. No siendo más, muchas gracias a todos ustedes por su participación, por su atención. De verdad que se siente uno como que está produciendo conocimiento y que todos nos estamos yendo con aprendizajes y enseñanzas nuevas. Entonces, muchas gracias a ustedes y nos veremos la próxima semana. Que descansen, chicos.